estimular desde el punto de vista sexual a individuos del sexo contrario para activarlos sexualmente. Esa parece ser la función de estas feromonas. Pues parece ser que estas feromonas, en el caso de las mujeres, se producen ahí en la zona genital y particularmente son producidas por esas glándulas por esas glándulas sebáceas de las que estamos hablando. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, está claro que en los seres humanos esa función de feromonas está muy alterada, pues porque nosotros utilizamos jabones, utilizamos desodorantes y demás, y obviamente pues esto acaba con esta función hormonal. No es una crítica, simplemente es a lo que nos ha llevado el desarrollo cultural. ¿Listo? Y los labios menores entonces son finos pliegues cutáneos que no tienen tejido adiposo, pero que tienen abundantes vasos sanguíneos y fibras elásticas. Y aunque no, esto es muy importante, los labios menores no tienen folículos pilosos, si hay abundantes glándulas sebáceas que se abren directamente a la superficie epidérmica. Y recuerden que tanto hombres como mujeres entonces producimos esmegma, ¿sí? En las mujeres va a ser producida por estas glándulas sebáceas de las que hemos estado hablando, y en el hombre, ¿dónde se produce el esmegma? A Por ver, la chicos, zona del cuello del pene, ¿o no? ¿quién produce el esmegma ahí en los hombres? Las glándulas sebáceas que están en dónde? En el cuello y en el glande, ¿listo? Bueno, continuemos. Entonces, miren, aquí estamos viendo un corte de labios menores en el que estamos viendo entonces las capas de la piel, ¿sí? Y estamos viendo abundantes glándulas sebáceas, pero miren que en ninguna parte se ve folículos pilosos. Esa es una gran diferencia entonces entre los labios mayores y los labios menores. Entonces esa epidermis de los labios mayores y menores se va a pigmentar con melanina cuando comienza la pubertad. Es por eso que los labios mayores los genitales en general son más oscuros que el resto de la piel. Eso es supremamente normal. O sea que esa estrategia, pues, o esa técnica de despigmentación de los genitales es una completa tontería, pues, porque es que los genitales son así normalmente. Entonces, pues, y acudir a un esteticista, acudir a un cirujano plástico, un dermatólogo, pues, para despigmentar los genitales, creo que no tiene como mucho sentido. Pero bueno, entonces, la cara lateral externa, o sea, la cara más externa de los labios menores, suele estar más pigmentada que la cara medial interna, ¿sí? Y su epidermis tiene un sistema de crestas reticulares muy desarrollado, que aquí lo vemos. Vean aquí todas estas crestas reticulares, que son los sitios de unión entre la epidermis y la dermis, ¿sí? En la cara interna, esa pigmentación de melanina se va va disminuyendo progresivamente mientras se acerca al introito vaginal, y ese epitelio que es escamoso, perdón, ese epitelio que es escamoso, estratificado y queratinizado se hace más fino, ¿sí? Se van aplanando esas crestas reticulares y va desgastando esa capa de queratina. Obviamente, en la medida en la que nos vamos acercando más hacia la entrada de la vagina, pues obviamente se va volviendo una piel más delgada, más delicada, ¿sí? Entonces, este epitelio que es queratinizado se va extendiendo en dirección del vestíbulo vaginal hasta el himen, que es una fina membrana fibrosa, normalmente no está intacta, normalmente tiene una abertura, que va a aparecer como una zona volante, como una telita así, irregular en ese revestimiento de la porción distal de la vagina. Pues miren que ese himen va a tener dos superficies. Va a tener una superficie que va a ser más externa, más hacia exterior, o llamada también superficie vulvar, ¿sí? En la que el himen va a estar cubierto por un epitelio escamoso, estratificado, queratinizado, y en su superficie más interna, vaginal,
Vamos a tener un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, rico en glucógeno, que va a ser similar al revestimiento de la vagina. Y podríamos considerar que ese himen es la zona de transición o la zona de cambio entre los genitales internos y los genitales externos. O sea, eso nos marca como ese punto de cambio. ¿Listo? El clítoris, entonces, va a estar formado por dos cuerpos cavernosos de tejido vascular eréctil, uno a cada lado, ¿sí? Y va a estar rodeado por una vaina fibrocolágena, ¿sí? Que también es tejido conectivo denso, un tabique o un septo central incompleto que va a separar esos dos cuerpos. Ese clítoris va a estar recubierto por una epidermis muy, muy fina que no tiene folículos pilosos, maluco que el clítoris tuviera pelos, glándulas sebáceas, glándulas ecrinas y apocrinas, o sea, también tiene ahí alguna liberación de feromonas, ¿sí? Y va a estar ricamente inervado por nervios sensitivos y por múltiples receptores cutáneos. En la parte superior o en su superficie superior, esa piel de los labios menores, ustedes lo saben, va a formar el prepucio o el capuchón del clítoris, y en la porción inferior, recuerden que esas láminas mediales me van a formar el premillo del clítoris. Eso ya lo vimos en la anatomía. Entonces miren, aquí estamos viendo un corte del clítoris, ¿sí? En el que estamos viendo entonces estos cuerpos eréctiles que no difieren mucho de lo que ya habíamos visto en la histología de los cuerpos cavernosos del pene. Aquí vamos a ver esta vaina fibrocolágena, este tabique central incompleto, y aquí alrededor vamos a ver corpúsculos de Pacini, ¿sí? Que son corpúsculos que tienen que ver con el tacto, pero aquí hay múltiples terminaciones nerviosas, todo eso para favorecer esta sensibilidad erótica, esta sensibilidad sexual del clítoris. Igual que con el pene, en la base del clítoris esos cuerpos cavernosos van a diverger, es decir, se separan siguiendo las ramas del pubis y van a contener ahí entonces o van a estar ahí en contacto las fibras del músculo isquiocavernoso. Sabemos que el meato uretral no se relaciona con el clítoris de la misma manera que se relaciona con el pene, entonces aquí el meato urinario se va a abrir al exterior en la línea media, por debajo del clítoris, más o menos 2 o 3 centímetros, y acá al lado del meato urinario vamos a encontrar entonces las glándulas vestibulares menores, o más bien la salida de esas glándulas vestibulares menores o de skin, las cuales van a estar cubiertas por un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. ¿Qué querrá decir eso de pseudoestratificado? Cuando nosotros nos hablan de un epitelio que es pseudoestratificado, ¿qué nos están diciendo? Profe, que pareciera ser estratificado, pero que no lo es realmente. Efectivamente, es cierto que lo que pasa es que hay diferentes alturas de esas células que componen ese epitelio, entonces los núcleos se ven como a diferentes niveles y eso le daría el aspecto como si fuera estratificado, pero no lo es una sola capa de células. Muy bien. Ok, y hablemos de la vagina. Entonces la vagina es un tubo fibromuscular que va desde donde empieza el vestíbulo vaginal hasta donde va el cuello uterino, ¿cierto? Que tiene una longitud de más o menos 10 centímetros, que es capaz de distenderse en longitud hasta más o menos 12 centímetros, ¿sí? Pero sí es capaz de extenderse hacia lo lateral en gran medida, de hecho, pues permite pasar la cabeza de un feto, que va a formar un ángulo obtuso, que pues no lo anoté, es un ángulo obtuso de más de 90 grados y va a poseer cuatro capas. Ojo chicos, esto es muy importante. Va a poseer una capa mucosa con un epitelio escamoso estratificado, una lámina propia, que es esa región subepitelial que va a tener abundantes fibras elásticas y vasos sanguíneos, va a tener una capa fibromuscular que va a tener haces mal definidos de músculo liso circular y una capa más externa de músculo liso longitudinal, o sea que tiene dos capas musculares, y una adventicia que va a ser tejido colágeno con múltiples fibras elásticas gruesas, grandes vasos sanguíneos, nervios y células ganglionares, o sea, neuronas.
En el extremo inferior de esa capa fibromuscular también va a tener algo de músculo esquelético localizado fundamentalmente alrededor de esa entrada vaginal y en la región del himen. O sea que la pregunta aquí es, ¿la vagina se puede contraer a voluntad? No, no. No, solamente una porción, ¿cierto? Solamente la porción distal donde hay músculo estriado. Y justamente es esa porción distal donde se encuentra la parte sensible erótica de la vagina. Es por eso que si las chicas aprenden a hacer buen uso de esos músculos de la porción distal de la vagina, pues pueden mejorar su sensibilidad erótica. Entonces, ahí está la explicación desde el punto de vista histológico de que efectivamente una mujer puede mejorar su experiencia sexual si aprende a controlar esos músculos de la porción distal de la vagina. ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, miren aquí, estamos viendo una microfotografía que nos va a mostrar las diferentes capas de la vagina. Entonces, aquí vamos a ver la capa mucosa con un epitelio plano, estratificado, descamativo. Miren aquí estas células que se van descamando, ¿sí? Aquí luego vamos a ver esta capa submucosa que tiene abundantes vasos sanguíneos, miren acá. Y aquí vamos a ver la capa muscular lisa con sus dos porciones, la porción circular interna y la longitudinal externa. ¿Qué nos quedó faltando aquí? La adventicia. En este corte nos queda faltando la adventicia, que estaría de aquí para abajo, ¿cierto? Que básicamente es tejido conectivo denso y fibras musculares, fibras elásticas. Entonces, todo ese contenido de fibras elásticas, mire que mencionamos fibras elásticas en varias de esas capas, entonces van a ser las responsables de la elasticidad y la que van a permitir esa gran distensibilidad del órgano que va a ser necesario, pues obviamente, durante el parto. Y lo que decíamos, ya lo habíamos mencionado, aunque estructuralmente la vagina pues es un tubo, ¿sí? Es un tubo que se haya colapsado, que su pared anterior mantiene en contacto con la pared posterior, ¿cierto? Y que vamos a ver que tiene, si la vagina la miramos por dentro, tiene como forma de un acordeón, ¿cierto? Tiene unos pliegues. Esos pliegues entonces van a favorecer entonces que la vagina pueda distenderse, pues porque le va a aumentar su superficie. Esa mucosa vaginal entonces va a ser rugosa con una serie de pliegues o crestas mucosas transversas. Las glándulas de Bartolino o las glándulas vestibulares mayores van a estar formadas por acinos recubiertos de células cilíndricas secretoras de moco con unos citoplasmas pálidos y con pequeños núcleos basales. Ya ahora aquí lo alcanzamos a ver. Entonces miren acá, este es un acino glandular. Miren que cada celulita es una célula pálida. Miren que los núcleos van hacia las bases, ¿sí? Y el citoplasma, vean, pues que es muy claro. ¿Sí? Es tendiente como a ser como blanquecino. Estas glándulas vestibulares mayores, sabemos que se abren hacia la porción posterolateral del introito vaginal. Van a estar cubiertas, van a tener un conducto recubierto por un epitelio de transición con una capa superficial secretora de moco, o sea, ese epitelio del conducto también secreta moco, ¿sí? Y el útero va a estar revestido, entonces, por un epitelio cilíndrico y en su extremo inferior, pues entonces se va a abrir a la vagina, va a tener tres partes. Aquí dicen que el fondo del cuerpo del cérvix realmente es el cuerpo, el istmo y el cérvix, ¿sí? El fondo y el cuerpo, pues obviamente van a tener la misma estructura histológica, en cambio el cuello es un poquito diferente. Entonces miren acá, vamos a aprovechar para recordar cosas. ¿Qué estoy señalando aquí, chicos? El fondo. El fondo, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí?
El conducto cervical. Mm-mm. La cavidad endometrial. La cavidad endometrial o la cavidad uterina. ¿Qué estoy señalando aquí? Miometrio. Yup. El istmo. El cuello. Istmo, muy bien. ¿Qué estoy señalando aquí? El istmo. Ya lo ya había señalado. Sí, es parte del istmo, pero estoy metido adentro. ¿Qué estoy señalando ahí? El conducto. Oh, sí. El OSI, muy bien. El OSI, aquí. El cuello. Sí, Ose. pero ¿qué parte? El OSE, muy bien. ¿Cierto? El OSE. ¿Aquí qué estaría? ¿Qué estaría ahí? No sería la entrada de la trompa uterina. Ajá, ¿y cómo se llama eso? Porción intramural uterina. No, porque la porción intramural estaría más acá, pero ¿qué estaría mostrando aquí? Justamente ahí. Que es la El entrada. cuerno uterino. Epa, dígalo duro, dígalo duro. El cuerno uterino. Exactamente, eso es un cuerno uterino. Muy bien. Y aquí estamos viendo, entonces ahora sí, si lo vemos por capas, ¿qué sería esto? Miometrio. Perimetrio. Sí, muy bien. Aquí, Miometrio. muy bien. Y acá, Endometrio. 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 Muy bien. ¿Y qué sería esto? Esto es un tumor de células de músculo liso llamado un leiomioma o simplemente un mioma. Entonces van a buscar, y eso es tarea y es susceptible de ser preguntado, ¿cuál es la clínica? O sea, ¿cuáles son los signos y los síntomas de los leiomiomas subserosos, de los leiomiomas submucosos y de los leiomiomas intramurales? ¿Listo? Profe, ¿me repite, por favor? La clínica de los leiomiomas subserosos, submucosos e intramurales. Gracias. ¿Listo? Bien. Continuemos. Entonces, la unión entre el cérvix y el cuerpo uterino va a darse ahí en el istmo, que es también la ubicación anatómica, si lo miramos desde adentro, del orificio cervical interno o el OSI, que es el punto donde va a cambiar ese epitelio donde cambia esa naturaleza del epitelio y de la pared uterina. Entonces, la luz cervical se va a abrir a la cavidad vaginal en el orificio cervical externo o en el OSE, ¿cierto? Donde de nuevo va a haber otro cambio de ese epitelio de revestimiento. Y esta zona donde se da ese cambio entre el epitelio endocervical y el epitelio exocervical va a ser una zona muy importante, sobre todo para cambios patológicos, porque ahí eso lo llamamos la zona de transformación, y en esa zona de transformación o zona Z es el lugar donde se va a dar o donde se va a iniciar el cáncer de cuello uterino, tan importante para las mujeres. El estroma o el tejido de sostén del cérvix va a estar formado por fibras musculares lisas y redondeadas rodeadas de colágeno, y va a variar la proporción de ambos componentes en la medida en la que la mujer va aumentando de edad y obviamente va teniendo más hijos. Y esa superficie externa de la parte del cervix o que se mete dentro de la vagina es el exocervix, también llamado ectocervix, y la parte que recubre el canal cervical lo vamos a llamar el endocervix. Listo. Entonces miren acá, aquí estamos viendo entonces un corte histológico del cuello uterino, en el que estamos viendo entonces todo el tejido de sostén o el estroma,
Aquí estamos viendo el conducto cervical y aquí estamos viendo la zona de transformación. Esa zona de transformación es el lugar donde cambiamos de este epitelio que venía del endocervix y lo cambiamos por este epitelio que viene del exocervix. Este es el que va a quedar en contacto con la vagina, mientras que este es el que está metido ahí dentro del canal cervical. Y aquí vamos a ver los famosos folículos de Nabot. Ahorita vamos a hablar de qué son ellos. ¿Listo? Entonces, miren que el epitelio del exocervix es un epitelio escamoso, estratificado, muy similar o casi igual al que traíamos de la vagina, mientras que el epitelio del endocervix va a ser un epitelio cilíndrico, alto y secretor. Y esa zona de unión entre este epitelio cilíndrico y este epitelio escamoso va a ser la famosa zona de transformación, o también se llama la unión escamo-cilíndrica, porque pasamos de un epitelio escamoso a un epitelio cilíndrico. ¿Listo? Entonces, como decíamos, ese ectocervix o exocervix va a estar recubierto por un epitelio que va a continuarse con el de la vagina en los fórnices vaginales. Y al igual que ese epitelio escamoso vaginal, el epitelio exocervical es escamoso, estratificado, no queratinizado y va a ser abundante con glucógeno en el periodo de madurez sexual. Antes de la primera menstruación y después de la menopausia, ese epitelio es mucho más delgado, mucho más fino, tiene menos capas y células más pequeñas y tiene menos glucógeno. O sea que ese contenido alto de glucógeno y esa mayor celularidad, pues van a ser un indicativo de madurez sexual. ¿Listo? Entonces miren aquí, estamos viendo este epitelio del exocervix, que va a ser un epitelio queratinizado, un epitelio escamoso, estratificado, miren las múltiples capas, ¿sí? Y descamativo, que aquí vamos a ver que hay abundante cantidad de glucógeno. Y miren el epitelio del endocervix. Este epitelio del endocervix, se miren aquí, entonces vemos su membrana basal y vemos un epitelio cilíndrico, alto, secretor de moco, con una sola capa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren que este epitelio cilíndrico en la parte del endocervix, entonces se invagina. Al invaginarse, entonces me produce una suerte de acinos glandulares que van a aumentar la producción de moco cervical. Ese moco cervical, chicos, es muy importante también durante la excitación sexual, porque esto va a ayudar a lubricar la vagina desde adentro. Entonces, son estas celulitas de este epitelio endocervical las encargadas de producir ese moco que va a ayudar con la lubricación sexual. ¿Junto con quién más? ¿Quién más produce lubricación ahí en el momento de la excitación sexual? Las glándulas vestibulares mayores. Efectivamente, las glándulas vestibulares mayores. Muy bien. Entonces, sabemos que ese conducto endocervical va a estar ubicado entre la cavidad uterina y la cavidad vaginal. Va a ser ese espacio que va a haber entre esas dos cavidades. Y se va a encontrar tapizado por una única capa de epitelio cilíndrico mucosecretor alto, que justamente es el epitelio endocervical. Como decíamos, ese epitelio va a poseer invaginaciones muy profundas de ese epitelio superficial, con unos túbulos de fondo ciego que van a surgir de esas hendiduras. Mientras tanto, la superficie para la producción de moco cervical que llena ese conducto cervical, pues obviamente es muy amplia. Al invaginarse, pues aumenta la superficie de producción, lo que decíamos ahorita. Entonces, además de contribuir a la lubricación vaginal durante el encuentro sexual, ese moco del conducto endocervical, pues obviamente también va a actuar como una barrera protectora que va a impedir el ascenso de esas bacterias hacia la cavidad endometrial, pero también va a prevenir el acceso de espermatozoides. Ustedes han visto, chicos y chicas, pero sobre todo las chicas, que hay unos cambios en ese moco cervical en la medida en la que cambia el ciclo menstrual.
¿Cuándo es más grueso ese moco? Cuando está a punto de que a la mujer le llegue el periodo. Ujú, muy bien. ¿Y cuándo es más delgado? ¿Cuándo es más acuoso? Eh, en el día 14, cuando ella está ovulando, no, cuando está, bueno, en el día 14. O sea, cuando está cercano a la ovulación, ¿cierto? Y tiene lógica. ¿Por qué será? ¿Por qué estará más delgado cercano a la fecha de la ovulación? Porque es cuando puede ser fecundado, pues cuando se puede dar el Efectivamente, embarazo. exactamente, sí, cuando está disponible para una fertilización. Muy bien, compañerita. Entonces, justamente ese moco cervical va a actuar como una barrera para las bacterias, pero también para los espermatozoides. Y obviamente, mientras más nos acercamos al periodo fértil de la mujer, pues entonces ese moco se va a hacer más delgado para facilitar el ascenso de los espermatozoides. Entonces, ese movimiento de moco endocervical hacia el conducto vaginal va a ser facilitado por algunas células epiteliales cilíndricas ciliadas, que van a estar ahí metidas entre esas células endocervicales secretoras, especialmente en el extremo superior del conducto, que está muy cerquita de la unión con el endometrio, o sea, barre ese moco hacia afuera. Y tanto las células secretoras de moco como las células ciliadas van a tener unas pequeñísimas microvellosidades que solo se pueden ver pues con un microscopio pues muy potente de alta resolución pues y un microscopio electrónico de barrida. Ese epitelio cilíndrico entonces del conducto endocervical y el epitelio escamoso del exocervix van a unirse o van a confluir en la unión escamocilíndrica del cervix o la zona de transformación o zona Z. Esta zona entonces es la zona del epitelio cervical que va a estar más afectada por las enfermedades, sobre todo por un virus. ¿Cuál es el virus causante del cáncer de cuello uterino, chicos y chicas? Papiloma. El PVH, el papilomavirus humano, ¿sí? Que es una infección de transmisión sexual. Entonces, una de las moralejas que se van a llevar hoy, chicos, el cáncer de cuello uterino es una infección de transmisión sexual. ¿Listo? Ahora, ¿será que una mujer que no haya tenido actividad sexual, no haya tenido actividad sexual, puede contraer cáncer de cuello uterino? No, No, porque la relación cáncer de cuello uterino y PVH es 1 a 1, es decir, solamente se produce por PVH. Ahora bien, una mujer que tenga sexo con mujeres puede contraer PVH y cáncer de cuello uterino. Ojo pues a la pregunta, chicos. Una mujer que tenga solo sexo con mujeres, que nunca ha tenido sexo con hombres, puede contraer PVH. yo creo que no. ¿Tú crees que no? ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Yo creo que sí, profe. Igual sigue ¿Tú crees siendo que sí? relación sexual. Ujú. Profe, yo ¿Alguien da creo más? que no. Sí, pues tengo entendido que el hombre es el portador. Ujú. Ok, ¿quién más? ¿Alguien da más? A ver, ¿qué dicen los demás chicos? Bueno, pues los que dijeron que sí, que efectivamente se pueden contagiar, tienen toda la razón. Ojo, chicos, las mujeres a través de sus secreciones también transmiten el PVH. Los hombres no somos los únicos portadores, en cambio las mujeres también. Por eso Profe, una mujer, ya te doy la palabra. Una mujer que haya tenido encuentros sexuales, así sean solamente homosexuales, también está en riesgo de contagio por PVH y también se tiene que hacer citología. ¿Listo? No es únicamente las mujeres que hayan tenido encuentros sexuales penetrativos, no. Las mujeres en general, así sea por el roce de los
genitales, puede contraer PVH y puede hacer un cáncer de cuello uterino. Por eso las únicas mujeres que no les hacemos citología son mujeres que jamás hayan tenido encuentros sexuales ni con hombres ni con mujeres, ¿vale? ¿Qué ibas a preguntar, compañerita? No, profe, ya me respondiste la pregunta, gracias. ¿Listo? ¿Queda claro eso, chicos? Sí, Ahora bien, profe. ¿a qué edad se Sí, deben hacer su profe. primera citología, chicas? Como a los 20, a los 20 o 25, algo así. A partir de los 25 años. ¿Listo? La primera citología, sin importar a qué edad hayan empezado su vida sexual. Sí, primera citología se debe hacer a los 25 años. ¿Listo? Profe, ¿y por qué justamente en esa edad? ¿Por qué qué? Porque tiene que ser a los 25 justamente. ¿Por qué a los 25? Porque nosotros cuando yo estudiaba medicina, el protocolo decía que se hacía la primera citología a los 3 años de la primera relación sexual, independiente de la edad de inicio. O sea, si una chica empezaba vida sexual a los 15, pues entonces a los 18, a los 16, a los 19 y así, sucesivamente. Luego cambió el protocolo y se decía que las mujeres, solamente las mujeres mayores de 18 años, independiente de la edad de inicio de la vida sexual. Luego pasó los 22 y ahora vamos en los 25. ¿Y por qué? Básicamente porque los estudios han mostrado que hacer citologías desde edades muy tempranas hace hallazgos que a veces no obligatoriamente van a terminar en cáncer. O sea, que esos estados preneoplásicos, ¿cierto? Los estados preneoplásicos como las y algunas alteraciones celulares no obligatoriamente iban a progresar a cáncer y que el cuerpo iba a ser capaz de resolverlas, el sistema inmune. Entonces se dieron cuenta que haciendo esos diagnósticos tan tempranos, lo que estaban haciendo era hacer una sobreintervención y que estaban dañando el futuro obstétrico de las mujeres. Entonces se dieron cuenta que si empezaban a hacer citologías más tarde, a los 25 años, muy probablemente esas mujeres que les habían detectado alguna cosa rara, por ejemplo a los 18, cuando las iban a ver a los 25 no tenían ya nada. Entonces que el cuerpo era en más de un 90% era capaz de resolver esas situaciones y que muy poquitas de esas mujeres iban a progresar a cáncer de cuello uterino. Entonces por eso se optó por cambiar el protocolo y empezar las citologías en mujeres que hayan tenido vida sexual por encima de los 25 años. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. Ok, bien. Entonces, esa unión escamocilíndrica va a ser de tamaño variable, pero su localización siempre es cercana al OCE, al orificio cervical externo. Y esa zona de transformación va a estar formada por un epitelio escamoso nuevo en una zona que antes estaba ocupada por un epitelio cilíndrico. O sea, ese epitelio escamoso del exocervix me invade esa zona de ese epitelio cilíndrico. Sí, o sea, se mete como hacia la cavidad endocervical. Y esa exposición de ese epitelio cilíndrico, que es sensible al ambiente pospuberal, o sea, después de la pubertad, que se vuelve un ambiente ácido en la vagina, pues va a inducir esa metaplasia escamosa, va a inducir entonces que el epitelio se proteja, dejando crecer a ese epitelio escamoso. Y una consecuencia de esa metaplasia escamosa cerca de ese orificio externo es que los orificios de algunas de estas criptas profundas de las glándulas mucosas pues van a quedar obstruidos. Lo que antes estaba ocupado por un epitelio secretor cilíndrico alto va a quedar ocupado por un epitelio escamoso. Entonces, ¿qué va a pasar con la salida de esa glándula? ¿Queda abierta o queda cerrada? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Esa Cerrada glándula porque quedará se cerrada o ocluye. quedará abierta? Cerrada porque se ocluye. Exactamente. ¿Y entonces qué pasa con esa secreción de esa glandulita? Se empieza a acumular.
Efectivamente, y me forma unos quistes también llamados folículos de Nabot. ¿Listo? Esa es la explicación de la formación de esos folículos de Nabot. Entonces, miren acá. Aquí tenemos una mujer antes del proceso puberal, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos las glandulitas secretoras, aquí tenemos epitelio endocervical y aquí tenemos epitelio exocervical. Inicialmente, entonces, hay una progresión, hay un aumento de ese epitelio endocervical hacia el exocervix, ¿cierto? Eso me produce, entonces, un aumento de esta superficie glandular, pero luego por acción de ese moco cervical, de esa acidez vaginal, entonces este epitelio dice, no, yo no aguanto, yo no estoy hecho para proteger, yo estoy hecho para producir, entonces nuevamente este epitelio escamoso vuelve y me ocupa este espacio que antes debía estar ocupado por epitelio mucoso, y entonces estas glandulitas que habían quedado aquí expuestas, entonces van a quedar atrapadas y ahí se me van a formar estos quistes o los famosos folículos de Nabot. Esa es la explicación de cómo aparece. ¿Listo? ¿Qué hora es? Quiero mirar una cosilla. Yo miro una cosilla, chicos. No, vamos a dejar... Yo miro una cosa. No, vamos a dejar hasta aquí. Vamos a dejar hasta aquí el tema hoy. Y el viernes, entonces, concluimos el tema de histología. Yo estoy pendiente de que me avisen de la universidad. Hoy me quedaron de avisar el espacio y les cuento entonces para hacer la práctica, ¿listo? Y después de la práctica haríamos el examen, ¿vale? Listo, Listo, profe. profe, muchas gracias. Eso. Gracias, Bueno, profe. que estén muy bien entonces. Feliz Profe, día, qué pena. señora. Es que Teams me está dificultando mucho para ingresar a la clase, entonces entré un poco tarde. Dale, apellido. Mejía Romero. Mejía Romero, listo, no hay problema. Gracias, profe. Bueno, chao chicos, feliz día. Igualmente, profe. Gracias, No, profe. profe, gracias. Chao, chao.